Hola, soy Sara Muñoz, jefe de la Oficina Registral del Callao, registrador público. Los invito a ver este video organizado por Secajo sobre procedimiento registral. Está como una chacra, ¿no? Todos los predios donde se hacen sembríos, explotación agrícola, ganadera, esos predios que pertenecían a lo que era el PEP también se fusionan en este sistema. Entonces, la SUNAR viene a abarcar todo ese manejo de saneamiento de todo tipo de predios, se unifica, se crea un registro de predios que integra la SUNAR. No solo significan los registros, los sistemas, el personal que laboraba ahí, ¿no? Entonces todos conformamos una sola superintendencia, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿ya? Entonces, partimos de ahí porque eso muchos no lo entienden. Ni los mismos abogados que van normalmente a hacer trámites entienden, porque nadie se los ha explicado así y nadie ha tenido la paciencia. Entonces, la SUNAR está integrada por los registros. Estos otorgan mecanismos eficaces de seguridad que permiten a los usuarios del sistema tener confianza y credibilidad. Nos da confianza ir a registros, preguntar quién es o qué predios tiene la doctora Muñoz. Sí, porque por ser público, por eso decimos que está vinculado al derecho a publicidad, porque los registros justamente se llaman registros públicos porque cualquier persona puede acceder a la información contenida en ellos, cualquier persona. Muchas veces yo, siendo jefa de la oficina, soy muy dinámica, me gusta ir al área de orientación y yo pregunto, bajo al área de orientación y me doy con la sorpresa que la persona anciana, minusválida, enferma, a veces con pañuelito que están pasando por un cáncer, etcétera, lo llevan a hacer el trámite a la oficina, ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué tan larga la cola preferencial? Y comienzo a preguntar, señor, usted, no, estoy con mi hija, pero mi hija está sentada. Y yo, ¿y por qué ha venido usted si tiene su hija que puede venir? Porque me dijo que tenía que venir yo directamente a sacar la partida, la copia, el certificado, la publicidad que quieran. No, señora, estos son los registros públicos. Cualquier persona puede hacer el pedido de esa publicidad. Usted no tiene que venir directamente, no es personal, es público, ¿no? Y entonces por eso el derecho registral está directamente vinculado con la publicidad. Todo el derecho registral es público. Claro, como en toda regla hay excepciones, ¿no? Tenemos algunas excepciones que ya las vamos a ver más adelante, ¿no? Pero los usuarios tienen total confianza y credibilidad porque lo que consta en el registro es, lo que está en el registro es, ¿no? Cuando alguien me dice como abogada, ay, no sé si lo que me están vendiendo es realmente del propietario, ¿ha sido a registros públicos? No, porque me está enseñando su título de propiedad. ¿Pero ha sido a registros públicos? No, pero sí tiene el título de propiedad. Algunas personas equivocadamente creen que tener el título de propiedad físico en la mano ya le da la total confianza de que él es el propietario. Cuando yo puedo tener un título de propiedad de mi abuelo en mi casa, y eso no quiere decir que soy dueño de los predios de mi abuelo. Eso no tiene nada que ver. El que es propietario del bien es el que figura en registros como propietario. Es tan fácil como pagar 7 soles y pedir una búsqueda de Sara Muñoz y sale todo lo que tiene Sara Muñoz de predios. En Callao, pido de Lima, pido de donde quiera yo y sale ahí. Si yo tengo el título de propiedad en mi casa, pero no estoy inscrita en registros como propietaria del bien, quiere decir o que nunca lo inscribí, o sea, lo adquirí pero nunca lo inscribí, o que ya lo transferí. Es tan fácil como que en una hora yo podría transferirle el predio a 4 personas de aquí. Es así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que le da la seguridad, la credibilidad y la confianza a las personas? Los registros públicos. O sea, si no está en los registros públicos, no podemos creer que verdaderamente es la persona que tiene ese derecho, porque no solamente hablamos de predios, como vamos a ver luego en otra diapositiva. ¿Por qué no hablamos solo de predios? Porque los registros públicos están conformados por 4 grandes registros, no solamente los predios, son 4 grandes registros que conforman la SUNAR. El primero
y no en orden de prioridad ni importancia. Se los digo yo, que he trabajado en los 4 registros, conozco de los 4. El registro de personas naturales. ¿Por qué lo llamamos registro de personas naturales? Porque, como su nombre lo dice, afecta todos los derechos de la persona humana, y por eso les digo que es la casa del jabonero, porque nosotros no somos eternos. Nosotros vamos a tener un fin, aunque no querramos a veces pensar en ello. Todos vamos a tener un fin. ¿Cuál es el fin de la persona humana? La muerte. ¿Y qué involucra la muerte? Una sucesión. Cuando una persona muere, sucede a otra. Yo dejo de vivir, pero lo que yo haya adquirido en vida, si es que adquirí algo, ¿no?, se lo voy a suceder a mis herederos. ¿Y quiénes son mis herederos? Mis sucesores, ¿no? Herederos o legatarios, y ese es otro curso que se llama sucesiones, ¿no? Entonces, cuando una persona deja de existir, transfiere o lo suceden en sus derechos. Esos derechos se inscriben en los registros públicos. La persona humana se enamora, se casa. ¿Dónde se inscribe la disolución de ese matrimonio? En los registros públicos. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa adquiere derechos. Se compran bienes, adquieren derechos patrimoniales. Entonces esa disolución debe constar en los registros públicos. Entonces el divorcio también se inscribe en los registros públicos. Por eso hablamos del registro de personas naturales. El registro de personas jurídicas. Si hablamos de jurídicos, ¿quién tiene personería jurídica? Las empresas, ¿no? Las empresas. Entonces, en el registro de personas jurídicas se inscribe todo lo que involucra las personas jurídicas: sociedades anónimas, EIRL, comités, fundaciones, sindicatos, asociaciones, todo lo que tenga que ver desde que nace hasta que se disuelva. Todo se inscribe en el registro de personas jurídicas. Por eso claramente se llama personas jurídicas. El registro de bienes muebles. ¿A qué llamamos un bien mueble? A todo lo que se mueva. Como su nombre lo dice, es un bien mueble. ¿Qué se mueve? Un vehículo, ¿no? Por eso vamos a ver ahora qué integra el registro de bienes muebles. Normalmente en las exposiciones, y he estado buscando en internet porque soy muy curiosa, cómo exponen este tipo de temas, y siempre veo que escriben, hablan de predios y jurídicas, ignoran al registro de muebles y el registro de personas naturales. Entonces yo les traigo el paquete completo, ¿no? Son 4 registros, no son 2. Muchos hablan del registro de predios, pero no es el único registro, hay 4 registros. El registro de bienes muebles es conformado por otros registros que vamos a ver más adelante, entre los que está el registro vehicular. Como registro vehicular, por ejemplo, ustedes adquieren un vehículo, tienen que inscribirlo en los registros públicos. Una moto, tienen que inscribirlo en los registros públicos. Ayer le dije a mi hijo, ¿por qué no se arregla esa bicimoto que está tirada ahí oxidándose? Y me dijo, porque ahora necesito brevete para eso. Y yo, ¿qué? Sí, me dijo, mami, ahora necesito brevete para eso, para la bicimoto, porque le metió un motorcito a la bicicleta. Imagínense. Entonces, todo está formalizándose, las normas se están modificando, estamos siendo un mejor país. Pero para ser un mejor país tenemos que ayudar cada uno de nosotros. Así como no debemos tirar basura en la calle, también debemos preocuparnos de registrar todo. Porque luego vienen los llantos. Yo en el área de orientación encuentro mucha gente llorando. A mí me da mucha pena, pero también me da cólera. Porque le digo, ¿por qué? ¿Por qué no hizo esto? Ahora tiene estas herramientas, puede hacer esto, lo otro. Hacemos publicidad. Entre en la página de la SUNAR. Yo no entro porque lo veo a diario, pero hay muchas herramientas que al finalizar incluso las he incluido para, como le digo, tome conocimiento también de eso, porque es lo último. Y el último registro, que es el más conocido de todos, que es el registro de propiedad inmueble, ¿no? Donde se inscribe todo lo que tenga que ver con inmuebles. ¿Qué es un inmueble? Inmueble es lo que no se puede mover. Por favor, quiten el volumen a sus celulares. Todo lo que no se puede mover es inmueble.
No les voy a quitar los celulares como hago con mis alumnos. Yo mis alumnos llegan y lo ponen en mi escritorio, todos. Ya saben ya, porque si no se distraen. Y como yo les digo, mi clase es para que aprendan, no se engañen. Yo no vengo a que calienten el asiento. No los voy a tratar como alumnos, pero normalmente yo los hago dejar el celular a la entrada, ya saben ya. Y en examen peor, le digo, pobre que tengan 2 celulares. Entonces, el registro de propiedad inmueble, como su nombre lo dice, es inmueble porque no se puede mover, ¿no? Las viviendas, las casas, los edificios, las habilitaciones urbanas, ¿no? La propiedad horizontal, la propiedad exclusiva, los reglamentos internos, todo eso va en el registro de propiedad inmueble. Entramos al primer tema a tratar. No podíamos entrar a tratar el tema si no saben lo previo, que ya se los he explicado, que es el tipo de actos inscribibles en el registro. Para comenzar a hablar de los actos inscribibles, tengo que acotar los no inscribibles, ¿no? Porque hay actos, como les dije al inicio, que no se inscriben. La posesión no es un acto inscribible. Muchas personas van a la oficina con su constancia de posesión y me dicen, doctora, he sacado mi constancia de que me piden en la municipalidad de cuántos predios tengo, o en la universidad, porque para la universidad también les piden constancia de tener predios o no tenerlos, y no aparezco como propietario, y yo tengo acá mi constancia de posesión. Entonces yo agarro y le doy mi lapicero y le digo, señor, tenga, agarre un ratito mi lapicero. Okay. ¿De quién es el lapicero? De usted, doctora. ¿Está seguro que es mi lapicero? Sí, usted me lo acaba de dar. Ok, es mi lapicero. ¿Usted dueño del lapicero? No. ¿Pero lo tiene en la mano? Sí, ok. Entonces, ¿usted qué es? Usted es un poseedor. Usted tiene el lapicero en la mano, pero usted no es el propietario. Usted es un poseedor. Eso es lo que le han dicho con ese papel. Usted posee el predio, pero usted no es el dueño. Habría que ver quién es el dueño. La Municipalidad del Callao, o qué sé yo. Habría que hacer un estudio de todos los papeles. Pero usted es un poseedor, y como poseedor no aparece en registros públicos, porque en registros públicos no se inscriben las posesiones. No nos interesan los poseedores. ¿Por qué no nos interesan los poseedores? Porque hoy lo tienes tú y mañana ella. O sea, es un derecho que no se inscribe, ¿ya? No es inscribible, ni tampoco la transferencia. Vienen también con su contrato de transferencia de posesión. Me ha transferido Perico Los Palotes esta posesión. Señora, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, pero yo quiero inscribirlo para que a mí no me lo quiten. Señora, eso no es un acto inscribible. La posesión no se inscribe y su transferencia tampoco. La resolución de la SUNAR del Tribunal Registral, cuando vean así resolución con TR, es Tribunal Registral, y cuando sigue la A es porque es de Arequipa, porque hay Tribunal Registral en Arequipa y en Lima. Señala que el dictamen fiscal sobre inicio de diligencias preliminares no constituye acto susceptible de inscripción o de anotación, debiéndose tener en cuenta que en el caso de mandatos judiciales puede pedirse solo aclaración al magistrado. Son resoluciones del tribunal que sientan precedente. Las resoluciones del tribunal sientan un precedente para el registrador. Entonces, si tú tienes un caso atípico, normalmente que no lo has visto muy seguido, te pones a estudiar las resoluciones del tribunal y puedes encontrar antecedentes, ¿no? El contrato de comodato tampoco es un auto inscribible en el registro de predios. El auto de apertura de instrucción tampoco es un auto inscribible, salvo que el juez ordene, ¿no? Hay actos en los que el juez ordena su inscripción como medida cautelar, y nosotros como registradores públicos no podemos observarle a un juez. No podemos, ¿ya? Nosotros tenemos que dar cumplimiento a lo que el juez ordena. Hay registradores como yo que se vuelven o sea, pedimos una aclaración al juez como diciéndole, señor juez, le recuerdo que el derecho registral es así, ¿no? Porque no todos los jueces tienen la especialidad de derecho registral, ¿no? Entonces, recién cuando uno les pide la aclaración, porque eso sí podemos pedirle una aclaración, el juez como que abre su coquito del derecho registral y se da cuenta que no debió pedir la inscripción. Entonces, se desisten del acto. Otros, sin embargo, persisten en su intención y nos conminan, ¿no?, bajo responsabilidad de inscribir. Yo siempre espero que me conmine bajo responsabilidad, ¿no? Siempre digo, no, conmíname, pues, ¿no? Entonces, si tú insistes, yo lo hago, pero yo tengo la obligación de decirte, ojo, esto no es así. Lo estás haciendo, pero no es así. Entonces, los registradores podemos pedir una aclaración, sí. ¿Podemos observar? No. A un juez no se le puede observar, ¿ya?
de actos inscribibles en el registro. Al solicitar que un título se inscriba, el objetivo que se persigue es que la situación jurídica subjetiva goce de los efectos de legitimación, oponibilidad y publicidad erga omnes. No todas las situaciones jurídicas de las que se solicita su inscripción logran dicho objetivo, ya sea por deficiencia de la documentación, por contravención de las normas legales o con el propio registro, o porque no califican como actos inscribibles en el registro. Este ya es un tema muy amplio sobre lo que es la calificación registral, ¿no? El registrador, para hacerlo en resumen, en que no se vayan sin la idea, puede tener varias opiniones cuando califica un título. Yo, aparte de ser registrador público, distinto a otros jefes de oficina, y no es por vanagloriarme, pero también califico títulos, ¿no? Tengo 2 secciones a mi cargo, no una. Entonces me gusta dar el ejemplo. Y califico todos los actos. Entonces, nosotros como registradores podemos opinar de distintas formas. Observamos cuando hay un obstáculo en el documento, algo que discrepe, algo que falte presentar, ¿no? Observamos. Subsana si te lo inscribo. Observamos. Liquidamos cuando está todo bien, todo ok, o también cuando observamos podemos aprovechar y liquidarlo. Liquidación se llama cuando falta pagar. Falta pagar algo, se liquida, ¿no? Faltan 20 soles, faltan 40 soles, faltan 3.000 soles, no sé. Pague primero para poder inscribir. Inscribimos cuando está todo acá y tachamos cuando no hay forma, o sea, los defectos no son subsanables, ¿no? A le vende a B, B le vende a C. Pero si B le vende a C y ya nunca se inscribió, entonces no hay tracto sucesivo, no hay una secuencia lógica de propietarios. No puede inscribir la compra de C si B ni siquiera aparece en el registro, ¿me entienden? Entonces hay defectos que no son subsanables, que requieren un previo saneamiento, ¿no? Y muchas veces eso demora más de lo programado. ¿Qué es un acto inscribible? Los actos inscribibles son determinados por normas legales, es decir, no es a voluntad de las partes. O sea, yo ahorita quiero inscribir el curso que estoy llevando, no me lo van a permitir. Es decir, no es a voluntad de las partes, sin embargo, a pesar de la determinación legislativa, el día a día puede establecer nuevos supuestos que la jurisprudencia vía interpretación va permitiendo su acceso al registro, como el contrato de subarrendamiento, ¿no? Hay actos que no están estipulados en el reglamento, pero constantemente los que estudiamos derecho sabemos que se renueva, ¿no? Día tras día salen normas nuevas, como en las demás carreras, ¿no? Si no estamos constantemente actualizándonos, somos menos buenos profesionales. Tenemos que siempre estar actualizándonos. Eso lo corroboran los que viajan al extranjero por trabajo 2-3 años, regresan y se encuentran con otra realidad, ¿no? Si en un mes te encuentras con otra realidad, imagínense, con 1, 2, 3 años es peor aún, ¿no? Y entonces surge la jurisprudencia, ¿no? Que son las resoluciones del tribunal, etcétera, que originan que uno vaya ampliando esa lista de actos inscribibles, ¿no? ¿Qué es el registro de predios? El artículo que nos indica qué actos son inscribibles en el registro de predios es el 2019, me comí el 9. Son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde esté ubicado cada inmueble, los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan, modifican o limiten los derechos reales sobre inmuebles, tales como, y acá están todos los actos que son inscribibles en el registro de predios. No les quise poner ejemplos, sino todos, porque yo no sé cuál es la preocupación de cada uno, ¿no? Entonces no sé cuál es el interés en este evento, entonces preferí poner todos para que salgan de sus dudas, ¿no? Ahí tenemos la adjudicación, el anticipo de herencia, la compraventa, todo lo que respecta a predios. Estos actos son directamente relacionados con predios. ¿Por qué vemos, por ejemplo, la transferencia por sucesión intestada? Por ahí hay transferencia por fallecimiento, la de acá abajo, que es lo que les decía, la transferencia por sucesión intestada. Porque la sucesión sí se inscribe en el registro de personas naturales, como lo expliqué hace un momento, ¿no? Tenemos en el registro de personas naturales un registro exclusivamente para todas las sucesiones y otro registro exclusivamente para todos los testamentos. Pero después que inscribimos en el registro de sucesiones o en el registro de testamentos,
esa inscripción tenemos que trasladarla a cada bien que poseía el causante. Causante se le llama a la persona que falleció. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, la inscripción sí va a figurar en el registro de sucesiones, pero cuando hagan la búsqueda del predio va a seguir apareciendo a nombre del abuelito. Para que aparezca a nombre de los hijos del abuelito, hay que inscribir esa sucesión en el predio del abuelito. Eso se le llama traslado. Trasladar lo que está inscrito en un registro al otro registro. Pero eso se tiene que pedir. No lo hace el registrador de oficio. Se tiene que pedir. Hoy en día se puede inscribir los dos en un solo acto. O sea, al pedir la inscripción de la sucesión en el registro de personas naturales, se pone en la rogatoria que también se pide en todos los bienes que involucran a las propiedades del causante, como pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Ya? Serían dos registros, ¿no es así? Porque ya saben que están en registros diferentes. De la misma forma tenemos el registro de derechos mineros, que está dentro del registro de propiedad inmueble, ¿no? Donde también hay actos que inscribir, la prescripción, la servidumbre, la transferencia fiduciaria, etc., ¿no? Estos son otros actos, ¿no? El contrato de adopción, contratos de arrendamiento. Los demás supuestos deben ser situaciones especiales manifestados por mandato judicial o por actos de autonomía privada. La decisión de que estos deben inscribirse y qué actos no es simplemente legislativa, o sea, si no está en la ley no lo puede inscribir. Así lo ratifica el Tribunal Registral en la resolución 459/2015 SUNAR. TRT, ahí ven TRT porque es Trujillo, el Tribunal de Trujillo. Registro de personas jurídicas. En el reglamento de personas jurídicas no societarias se señala como actos inscribibles los actos constitutivos, el reconocimiento de personas jurídicas, los nombramientos de los integrantes de los órganos, ¿no? Las modificaciones, la fusión, la disolución, resoluciones judiciales, la calidad de miembro, los reglamentos, la elección del comité electoral, etcétera, ¿no? En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos registrales o cuyo registro prevean las disposiciones legales. Recoge también los casos que son actos no inscribibles, que fue reconociendo caso por caso la jurisprudencia registral. Ejemplo, los contratos asociativos, los órganos de personas jurídicas que no ejercen representación ante terceros, la ratificación de actos, cualquier otro acto no previsto en el artículo 2 del reglamento, y la muestra de ello es que se señalaron como precedentes que un acto no inscribible es el que señala el precedente 62, ¿no? Vencimiento de periodos de funciones. No constituye acto inscribible la extinción del mandato del órgano directivo de una persona jurídica en virtud de la solicitud sustentada en el vencimiento del periodo por el que fue elegido. Son plenos. Los plenos son vinculantes para los miembros de un tribunal registral. Bueno, ese es un tema un poco más complejo, ¿no? El precedente 62 también nos habla de la calificación registral del comité electoral, ¿no? Estos son casos, son casuísticas del tribunal registral, ¿no? Los vocales del tribunal registral se reúnen cada cierto tiempo y sientan plenos, ¿no? Acuerdos plenarios, ¿no? Por los que ya su pronunciamiento sobre ciertos actos o contratos que se pretenden registrar ya sientan un precedente, ¿no? Para que se aplique ese pleno cuando haya una casuística similar, ¿no? El comité electoral no constituye acto inscribible, sin embargo se trata de un acto sujeto a calificación registral. Respecto a la calidad de los socios, asociados o comuneros, debe tomarse en cuenta que el pleno, cuando los representantes tienen facultades de disposición a favor de los socios, asociados o comuneros, no constituye objeto de calificación la verificación de la calidad de socio, asociado o comunero de la persona a favor de la cual se efectúa el acto de disposición, ya que tales calidades no son inscribibles, ¿no? Son actos que no se inscriben. Les decía que tenemos también un registro de personas naturales, ¿no? Como les explicaba, en el registro de personas naturales hay subregistros, ¿no? Y que lo integran. El registro personal, donde se inscriben los divorcios. Este año ha aumentado la tasa de divorcios en el Perú. Sí, bien raro. La separación de patrimonios, la sustitución de declaración de insolvencia, entre otros actos. ¿Por qué la separación de patrimonios? ¿Por qué la sustitución? ¿A
qué se refiere? Cuando nosotros nos vamos a casar, ¿no? Algunos, cuando se van a casar o durante el matrimonio, se puede sustituir el régimen matrimonial. Nosotros entendemos como régimen matrimonial el de bienes sociales, ¿no? Las dos personas deciden casarse y entonces los bienes que integran a esa sociedad conyugal van a ser un ente autónomo, van a pertenecer a los dos. No es una copropiedad. La sociedad de gananciales no es una copropiedad, tiene un trato diferente. Por tanto, si antes de casarse deciden utilizar el régimen de separación de patrimonios, tiene que inscribirlo en registros, debe estar registrado. Si durante el matrimonio deciden variar su régimen, también deben registrarlo, ¿ya? Ahora, algunos optan por sustituirlo también previo al divorcio. Lo sustituyen, sanean todo lo que son los bienes y después hacen el trámite de divorcio, ¿no? Normalmente cuando nosotros vemos al inscribir una separación de bienes, todos comienzan a murmurar, oye, esto ya se van a divorciar, ¿no? Cuando son conocidos, ¿no? Porque hay gente del registro que también tiene que hacer lo mismo, ¿no? Nosotros también somos seres humanos. Entonces vemos de algún conocido de la oficina y decimos, oh, van a divorciarse, ¿no? Ya se ve la ola venir, ¿no? Y eso es lo que normalmente sucede. El registro de mandatos y poderes, en el cual encontramos los siguientes actos inscribibles: mandato de poder, la ampliación y modificación de los mismos, la sustitución, la delegación y su extinción. Los mandatos y poderes, ¿sí? Una pregunta, ¿no se podía volver un poco a explicar lo que pasaba? Me dijo que no haga caso cuando me pregunten, pero ya estoy. ¿Puedo absolver? Ya, ok. No, dime. No, quería volver a explicar qué pasaba cuando un juez ordenaba una inscripción de un acto que en realidad no podía inscribirse. Nosotros, le decía, cuando hay un mandato judicial, nosotros no podemos observar al registrador, a diferencia de los usuarios comunes, o sea, me refiero a un usuario que no sea juez, ¿no? Si él me pide algo que escriba y no procede, yo simplemente le observo, y si es un defecto insubsanable, lo tacho de frente, ¿no? Ni siquiera le pregunto, lo tacho en una. Pero al juez no, al juez se le pide una aclaración. Se le manda una esquela, se le notifica con un oficio y se le pide que aclare, ¿no? Que aclare, y se le pone la pauta, ¿no? Se le dice, doctor, usted está solicitando esto, sin embargo, el artículo tal del Código Civil dice tal cosa, ¿no? Porque zapatero a sus zapatos, ¿no? El juez es procesalista, especialista en civil, especialista en penal, en laboral, qué sé yo, aduanero, tributario, pero el registrador es el especialista en derecho registral, ¿no? O sea, no se nos puede discutir, lamentablemente es así. Pero a veces el juez se cierra en sus casillas y dice, no, yo sí quiero que se escriba. Y bueno, ante eso nosotros esperamos que nos conmine, ¿no? Que nos diga, si vas a escribir bajo responsabilidad. Ya cuando pones esa palabrita, ¿qué te queda? Inventar algo para escribirlo. Ya no hay otra. Pero normalmente pasa que el juez se da cuenta y se desiste, es lo normal. Normalmente el juez se desiste, ¿no? Y le explica, pues, ¿no? a las partes en el proceso que no procede por tal motivo, ¿no? Normalmente se desiste, ¿sí? Igual he visto partidas que el juez ha ordenado, a pesar de la aclaración del registrador, ha ordenado la inscripción y el registrador muy diligentemente abajo en la partida pone el motivo, ¿no? Así es. O sea que bueno, hay registradores que ponen que muy a pesar de que lo ha registrado, pone el motivo casi es discrepancia. Así es. Nosotros normalmente, mire, yo he llegado a poner no solo el motivo de la discrepancia, ¿no? Pese a que se le pide la aclaración por tal motivo, se le pone, porque nos ha pasado, no, a mí me pasa, que pasan 1 o 2 años y recién te notifican una demanda. Sí, porque hay que seguir un previo proceso administrativo, ¿no? Primero te quejan, luego que las quejas se desestiman, van a la vía judicial, ¿no? Y todo eso es un proceso largo. Y recién ante el juez tienes que decirle, no, mire, señor juez, yo lo hice, yo le dije, pero era otro juez como usted. O sea, entonces ya ahí, ante esas situaciones que se presentan, ya yo he llegado a poner hasta los nombres del juez y secretario, le pongo ahí todo, porque a veces en el juzgado cambian los jueces, ¿no? Entonces pongo quién fue, el nombre y todo, un poco más le tomo foto.
Sí, porque es bastante responsabilidad. El registrador, si se equivoca en algo, responde con su patrimonio. O sea, si yo me equivoco, no es la institución la que paga, pago yo. ¿Se imagina? ¿En qué trabajo te gustaría estar donde si te equivocas te quiten tus bienes? Entonces es un riesgo bien grande, por eso nos demoramos. Y por eso dicen, los registradores son observadores. No somos observadores. Tenemos que tener la certeza que ese acto procede para inscribirlo. Si no, somos nosotros los que respondemos. Entonces, en el registro de mandatos y poderes se daba mucho la falsificación, mucha la suplantación. Por eso el registro o la SUNAR ha tomado por decisión implementar lo que llamamos el sistema de intermediación digital, que lo vamos a ver al final también, que lo he traído para explicarles. El sistema de intermediación digital, o conocido como SID, S-I-D de dedo, permite que el notario, desde la comodidad de su despacho, haga una solicitud de inscripción vía web en un portal que se llama Sistema Notario, si no me equivoco, y el notario llena el formulario en PDF, adjunta el poder e inmediatamente por los cables y las líneas y el sistema virtual viaja al registro. El registro genera el asiento de presentación y tiene 2 días para enviar el poder físico, ¿no? O si no, vía virtual también ya lo trabajamos, no necesitamos ni imprimirlo, ¿no? Ahora es todo digitalizado. Me llega a mi pantalla, ¿no? Lo asigna el digitador a mi sección y lo trabajo vía digital. Si quiero lo imprimo para garabatear o subrayar lo importante. Si no, en la pantalla nada más lo estudio, lo mando a mi asistente lo estudia, me lo devuelve, yo lo vuelvo a estudiar y de ahí se inscribe. Entonces tenemos ya la seguridad de que ese poder lo otorgó quien debía otorgarlo, ¿no? Salvo que al notario le hayan visto la cara, ¿no? Ya es riesgo del notario, pero ya riesgo nuestro ya no es. Ya no hay falsificación para nosotros, porque el mismo notario nos lo está mandando. ¿Ven? Entonces estamos avanzando. En lo que es poderes, ya es obligatorio que sea digital. Tenemos en lo que es poderes, en lo que es reservas del nombre de personas jurídicas, en lo que es sucesiones intestadas, compraventas de vehículos, compraventas de bienes. Cada vez se está implementando en varios actos del registro para que todo sea digitalizado. Además, que nos demoramos menos, porque ya eso está copia y pega, ¿no? O sea, ya no hay mucho que hacer. En los casos de constitución de asociaciones, que antes teníamos que digitar 5 o 6 páginas, ahora ya no, viene inserto nada más. Se abrevian plazos, se da mayor seguridad, ¿no? Evitamos los fraudes. El registro de testamentos, donde encontramos el otorgamiento y modificación del testamento, la ampliación del asiento de inscripción, del testamento cerrado, el fallecimiento del causante, la ampliación del asiento de extinción del testamento otorgado por escritura pública, el fallecimiento del testador, entre otros, ¿no? Así como hay un registro de sucesiones, aparte hay un registro de testamentos, ¿no? Aparte. Son 2 registros diferentes, porque no es lo mismo un testamento que una sucesión. El testamento lo otorga la persona que va a morir en vida. En vida yo digo, yo quiero que esto sea para tal, esto sea para tal. Esto le corresponde a mis herederos, sí, pero yo esto de aquí quiero que sea para la señora que todos los sábados me limpia la casa, porque es la única que siempre se preocupaba si había desayunado. Entonces yo quiero que ella reciba algo. La única que siempre preguntaba, doctor, ¿usted desayunó? No, aunque sea como ese platanito. O sea, entonces es la única que se preocupó por mí, yo quiero que ella se lleve todo esto. ¿Me entienden? Porque así pasa a veces. Tenemos gente que nos quiere por la sangre y gente que nos quiere porque nos quiere, ¿no? Entonces eso hay que ser agradecidos. Es lo que pienso yo. El registro de sucesiones intestadas, donde se inscriben las sucesiones intestadas, su anotación preventiva, entre otras, ¿no? Por eso tenemos 2 registros. El registro de sucesiones es diferente al registro de testamentos. ¿Por qué? Porque en el registro de sucesiones no interviene la persona, ya falleció, salió, lo atropellaron y se murió. No tuvo tiempo de dejar un testamento, nunca lo hizo. Entonces son sus sucesores los que tienen que hacer todo el trámite, ¿no? Para que se les nombre como sucesores.
son diferentes actos. ¿El registro de testamentos puede variar? Sí. Porque mañana le encuentro a mi hijo queriendo matar a la abuela y decido desheredarlo, ¿no? Entonces no le dejo nada. ¿Me entienden? Hay causales de desheredación. Entonces el testamento puede variar. Revoco el testamento, que se cambie todo. Lo revoco. Y otro testamento. ¿Me entienden? Entonces el registro de testamento puede variar. El registro de sucesiones, no. Salvo que haya que hacer una petición de herencia, salvo que hayan ignorado un heredero, ¿no? Salvo que vayan a juicio porque a un sucesor de mayor derecho que el que está inscrito, ¿no? Por problemas legales judiciales podría variar el registro de sucesiones, ¿ya? Entonces son dos registros distintos. Uno es con voluntad del testador y otro es sin voluntad del testador, y es legal. Algunos le llaman sucesión intestada, otros le llaman declaratoria de herederos. Antes se llamaba declaratoria de herederos. Hoy en día hablamos de sucesión intestada, ¿ya? Que es el nombre apropiado. Sucesión intestada. Bien, en ese sentido, los autos inscribibles en el registro de personas naturales son todos estos, ¿no? La ampliación de testamentos, el poder, la sucesión intestada, la declaración de muerte presunta, ¿no? Desaparecidos, el cese de la unión de hecho, ¿no? Recuerden que hoy en día ya no hablamos de conviviente, ¿no? Hablamos de unión de hecho, ya no hablamos de la convivencia como tal, sino unión de hecho. Y para tener inscrito la unión de hecho, también podemos tener inscrito el cese de la unión de hecho, ¿ya? Porque con la unión de hecho se adquieren todos los derechos que se tienen con el matrimonio. Eso es lo que señala la ley, pero para eso deben estar registrados. El testamento, el poder, la rehabilitación, la desheredación, la patria potestad, separación de patrimonios y sustituciones, etc. Bien, pasamos al registro de bienes muebles. Dentro del registro de bienes muebles, el registro de propiedad vehicular es el más importante. Por su significativa demanda, este registro también lo integran el registro mobiliario de contratos, el registro de naves y aeronaves y el registro de embarcaciones pesqueras y buques. Por eso les digo que no entiendo por qué ignoran este registro. Todo lo que nos mueve está en este registro. Todo lo que nos puede movilizar está en este registro. Distinto fuera si andáramos en bicicleta, ¿no? Pero todos nos movilizamos en vehículos. Somos susceptibles de tener algún ser cercano que tenga un accidente o que adquiera un bien, un vehículo, ¿no? Y se necesita saber quién es el propietario de ese vehículo. Todo eso se sabe en el registro de bienes muebles. Hay registros que tienen también el registro de bienes muebles, hay otros que no. Todo se centraliza en la oficina de María Tegui, el registro vehicular, llamado vehicular, que es el registro de bienes muebles. En el Callao hemos implementado el registro de bienes muebles desde el año pasado, ¿no? A mi insistencia, porque yo decía, no puede ser, somos puerto y aeropuerto y no tenemos un registro de bienes muebles. Estaba centralizado. Entonces, a mi insistencia, el año pasado ya hemos creado el registro de bienes muebles en el Callao, para que los chalacos no tengan que estar yendo hasta Lima para poder hacer un trámite sencillo de vehículos. El procedimiento registral es aquella consecución de actos que realizan las personas para inscribir el título en el registro. La inscripción del título sirve para brindar seguridad jurídica frente a terceros respecto del acto que se inscribe. Me dijeron que 1 hora y pasábamos a un break de 10 minutos, pero no sé si ya tenemos 1 hora, porque este es el segundo tema. ¿Sí? ¿Hacemos un break entonces de 10 minutos? Sí, los dejo descansar 10 minutos para pasar al segundo tema.